Bienvenidos a este espacio donde vamos a conocer un poco acerca del programa Audacity y sobre el proceso de edición. Es una edición básica. Vamos a iniciar a conocer primero que todo algunos elementos que son importantes para tener en cuenta a la hora de la producción de un audio o a la hora de la realización de un montaje sonoro. Y la herramienta que vamos a utilizar es Audacity. Vamos a reconocer primero qué es el montaje sonoro. Pues el montaje sonoro es el resultado de disponer y combinar fragmentos de audio que aislados carecen de significación, pero combinados adquieren un sentido o un significado, una estética. Aquí tenemos unos elementos de audio que podría ser una música, podría ser un efecto sonoro, podría ser cualquier elemento sonoro que podamos utilizar en la construcción de una pieza de audio, que si los escuchamos de manera separada o si realmente no tiene como una concordancia, no podría tener una significación como tal. Pero si utilizamos cada uno de esos elementos y los ubicamos en un editor de audio y que cada uno de esos elementos como tal tenga un sentido, una intención o una idea clara de comunicar algo a través de el audio, nos podría permitir entender muy bien qué es lo que está sucediendo. Unos pasos, una música, una voz. Si cada uno de esos los ubicamos con un sentido de estética, nos podría permitir entendernos a nosotros, pues, una pieza de audio, así como una canción. Tiene la melodía, tiene el ritmo, tiene la voz y cada uno de esos elementos están ubicados completamente de una manera estética para que podamos entender qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está pasando en esa canción. Hay que tener algo muy bien claro, y es que si existen dos maneras de entendernos y cómo podríamos utilizar estos elementos a la hora de la edición. La yuxtaposición habla de que cada uno de estos elementos sonoros estaría uno detrás del otro, así como lo vemos en esta imagen, uno detrás del otro en una sucesión de enlaces imperceptibles, y esto nos diría que los elementos pues aparecen linealmente uno después del otro. Aquí estamos viendo cómo la yuxtaposición funciona en el entorno de Audacity, y recuerden que esta parte superior de acá donde arranca 0 segundos hasta el segundo 15, diríamos nosotros, es como la línea de tiempo donde tenemos que darnos cuenta o estar pendientes cuánto duraría nuestro audio. Entonces la yuxtaposición, para una explicación simple, es la unión de audios uno detrás del otro con uniones casi que imperceptibles. Eso sería una yuxtaposición, colocar cada uno de esos audios que nosotros tenemos seleccionados para darle ese espacio a la yuxtaposición. Dice eje de sucesión de orden temporal. Cuando hablamos del orden temporal, les estábamos hablando precisamente de esta barra que está en la parte superior del Audacity, que es la barra que nos mide el tiempo. Dice eje de sucesión, orden temporal. Los elementos aparecen linealmente uno después del otro. En un entorno de trabajo, en una sola línea, aparecen uno después del otro. Es muy fácil. Vas ubicando los elementos, lo vas subiendo, lo vas organizando y los pones uno después del otro con enlaces casi que imperceptibles. El otro elemento para realizar edición se llama la superposición. Dice el eje de simultaneidad, orden temporal y espacial. Entonces ya manejamos el orden temporal, que es este, el tiempo, y el espacio son estos, cada uno de estos canales, por así decirlo, donde vamos ubicando cada uno de los elementos de audio. Esto que están viendo acá es una frecuencia de audio de diferentes sonidos. Entonces, eje de simultaneidad son simultáneos tanto en orden de tiempo y en orden de espacio. Orden de tiempo y orden de espacio, que es donde se encuentra cada una de estas frecuencias. Ocupan el mismo espacio y están ocupando el mismo tiempo, como lo vemos acá en la línea de tiempo. Dice, dos o más elementos se escuchan al mismo tiempo en capas. Aquí lo estamos viendo. Entonces, estos son canales de audio o capas como tal, y se coloca cada uno de estos elementos en un orden de simultaneidad, están al simultáneo al mismo tiempo, y lo vemos con la barra en la parte superior y el espacio que ocupa cada uno de ellos. Entonces, los tiempos son sucesión y simultaneidad. Sucesión es la yuxtaposición, un audio detrás del otro con enlaces imperceptibles, y la superposición
es una gran cantidad, por así decirlo, de elementos sonoros, como lo estamos viendo acá, que ocupan el mismo espacio, como lo indica esta flecha, están ocupando el mismo espacio y tienen un orden temporal similar o parecido. Ya ahí tienen que ver algo muy importante y son los planos, que los vamos a ver más adelante para entender cómo funcionaría la superposición y la yuxtaposición. Hablando de los planos sonoros, hay que tener muy claro que existen, digámoslo por así, 3 planos. El primer plano es el plano cercano, es el que se habla directamente al micrófono, que es un plano pues habitual como el que estamos haciendo en este momento. Ese sería un primer plano. La gráfica nos muestra que esta frecuencia de audio está tocando pues casi los primeros planos. Ahorita lo vamos a ver bien en la explicación a través del Audacity. Un segundo plano nos habla de algo distante, una fuente por ahí de unos 40 centímetros o 1 metro de volumen ligeramente bajo al plano habitual. Aquí en la gráfica vemos la gran diferencia de un primer plano, que es un audio que llena casi todo el canal, de un segundo plano, donde vemos que el volumen está un poquito más bajo. Entonces un segundo plano podría ser algo así similar para trabajar con nuestra fuente de audio. Y el tercer plano es un plano totalmente alejado, como lo vemos acá en la imagen. Es una frecuencia que es muy mínima y así lo podríamos manejar nosotros en el proceso de edición. Entonces aquí lo vamos a ver. Es un tercer plano como por acá, muy alejado, como para reconocer pues los planos sonoros. Primer plano, segundo plano y tercer plano. Ahora hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y es el raccord y las figuras del montaje. Primero, el raccord es la sensación de continuidad sonora. Eso es como cuando uno escucha una canción, que la canción no tiene ningún sonido que altere el ritmo o el compás de la misma canción. Es como una concordancia con todo lo que está funcionando en la creación de una canción, la música, los efectos, la voz, los sonidos, todo eso hace que la canción tenga un raccord o una sensación de continuidad. Lo mismo sucede cuando estamos haciendo un audio, cuando estamos grabando un reportaje, una crónica o un podcast. Lo que tenemos que buscar es que la música, la voz y los efectos que vamos a utilizar tengan una continuidad y no se sientan como golpes, como otros dirían, como machetazos, pues, o sensaciones de disrupción o silencios que no van programados dentro del guión o dentro de la idea que tenemos nosotros para producir nuestro audio. Estas figuras que les estamos mostrando acá, lo que hacen es que mezclemos esos audios con esa terminología y con esas figuras como tal. Una de esas figuras se llama el fade in y es que significa que el sonido aparece progresivamente. Aquí lo estamos viendo que aparece la música desde el plano 0 hasta el primer plano, pasando por el segundo y se va en una continuidad y queda en el primer plano. Eso es un fade in, que la música o el efecto va entrando desde el plano 0, distante, y sube hasta el primer plano. Eso es para ingresar un audio. Puede ser voz, puede ser música o puede ser un efecto. Ustedes ya lo definen a la hora de realizar su producción. El otro se llama fade out, es lo contrario. El fade in entra la canción, la música o el efecto, y el fade out lo que permite es que se vaya desvaneciendo ese sonido y arranca en el primer plano, y va terminando en el plano 0 o volumen 0. ¿Ya? Entonces son dos elementos que nos sirven. Uno para entrar un efecto, una canción o una voz, dependiendo de la sensación que yo quiera trabajar. Y el otro es para que salga ese sonido como tal. Puede ser música, puede ser voz o puede ser un efecto. Otro de las figuras del montaje es el encadenado. Es cuando es muy parecido a la yuxtaposición. Es cuando viene este sonido en un primer plano y se encadena en el mismo plano directamente con otro sonido. Entonces el encadenado es que termina este efecto acá o esta canción y automáticamente con un enlace casi que imperceptible lo que hace es que se une con el otro efecto que viene. ¿Listo? Entonces estos son los más fáciles de entender. Ahorita vamos a hacer una explicación en Audacity para que tengan pues la opción de
de entenderlo un poquito mejor y con ejemplo de audio. Seguimos aquí con el fundido, y el fundido es cuando termina una canción, una música o un efecto en un fade out, como lo estamos viendo acá, termina en un fade out y automáticamente se enlaza con un fade in, como lo vemos acá en este ejemplo. Es un fade out, este es un fade out de un elemento sonoro y automáticamente inicia un fade in que es de otro elemento sonoro. Termina una canción acá, comienza un efecto acá, pero están utilizando las dos figuras del montaje, el fade out, que es la salida, y el fade in, que es la entrada del elemento. Entonces, eso se llama fundido. Cuando el fundido es encadenado, significa que se mezclan las dos frecuencias. Esta es una frecuencia que viene de un plano 1 para el plano 0, que se mezcla, se entrelazan las dos con otra frecuencia o con otro audio que viene entrando desde el plano 0 hasta el primer plano. Se entremezclan, se mezclan, se juntan, hacen como un mix ahí y es casi que imperceptible este enlace o este fundido, y lo que hace es generar precisamente el raccord o la continuidad, que es lo que estamos buscando nosotros en estos elementos sonoros a la hora de editar. Hay otro que se llama por resolución o resuelve automáticamente, y es cuando a veces termina una canción o un efecto con un sonido y automáticamente se va a un silencio. Entonces recordemos, fade in del volumen 0 al primer plano, el fade out, esto generalmente el fade in es para ingresos de sonidos y el fade out es del primer plano al plano 0, que son elementos que van ya de salida, audios que van ya de salida. El encadenado es como la yuxtaposición, un audio después del otro con un enlace imperceptible, y el fundido es la unión de un fade out con un fade in. Entonces ahí está bien interesante este tema para que vamos teniendo en cuenta que estas figuras del montaje nos ayudan al raccord que estamos haciendo en nuestro audio. Ahora está fundido encadenado, que es donde se mezclan las dos figuras del montaje, la del fade out con el fade in, se mezclan y eso es lo que hace que se genere acá en esta parte un enlace pues como imperceptible para que el audio continúe. Ahora, una de las figuras finales es por resolución, y es cuando el audio termina de manera abrupta con un corte y se va a silencio para que termine la pieza o continúe otra, dependiendo de la intención que le quiera dar el editor. Ya aquí estamos entrando un poquito para ir conociendo los iconos o las figuras que trae Audacity, para ir reconociéndolo y cómo lo vamos trabajando. Audacity tiene una barra de grabación y tiene un selector de micrófono, que esa es la configuración de entrada del audio. Realmente es muy fácil de manejar, es como muy intuitivo. Si le botamos un poquito de corriente, pues vamos a tener la posibilidad de entenderlo un poquito más. Audacity es libre, es multipista, trae una versión portable y se extrae y se ejecuta sin instalación. Puedes instalarlo en tu computador o no, puedes trabajarlo sin necesidad pues de descargar el software. Estos elementos o estos iconos que aparecen acá nos ayudan a trabajar dentro de el Audacity. El rojito es el botón de grabación, es el REC. El cuadradito significa que vamos a parar cuando vamos a realizar un ajuste dentro del entorno de trabajo. La pausa lo que hace es detener el audio que nosotros estamos escuchando. Ojo y mucha atención con este stop, porque siempre hay que poner el stop cuando vamos a trabajar en edición. Si usted pone pausa, lo que sucede es que no le permite mover ninguno de los botones para hacer edición, y el play es para darle avance al sonido que nosotros tenemos editando en este entorno de trabajo del Audacity. Retroceder y adelantar, y esta parte es muy importante porque se llama el selector de micrófono, y ahí está la configuración de entrada del audio. En esta pestañita lo que yo hago, lo que yo hago es seleccionar qué micrófono me va a ayudar a grabar. Avanzamos entonces
Y estos son los dos elementos que les había mostrado anteriormente y es interesante tener en cuenta este icono. El icono de las dos barras como tal detiene la grabación temporalmente, hace una pausa, pero como les decía anteriormente, lo que hace es deshabilitar las opciones de los minutos. O sea que no te va a dejar editar y no vas a poder trabajar y te vas a quedar ahí pausado pensando que el programa se dañó, se lagueó o sucedió algo y no vas a avanzar. Por eso es claro tener esto muy bien identificado, porque no nos va a permitir entonces seguir trabajando. Y el stop, que es el icono del cuadradito, detiene totalmente la grabación y lo que hace es habilitar todas las herramientas para continuar haciendo el proceso de edición. Bueno, este es un elemento bien interesante que es la sección de volumen. A veces nos llegan los audios que son totalmente bajitos y no los podemos como escuchar muy bien. Y lo que hacemos es seleccionar en la barra de efecto un espacio que se llama amplificar y te cambia la frecuencia de esto que estamos viendo acá, que casi es imperceptible o estaría por ahí en un segundo o tercer plano, a subir el volumen a un primer plano para poderlo entender. Esto lo que hace es corregir las ondas, amplificando pues algunos fragmentos específicos o uno de estos elementos que queremos amplificar. Para cortar y suprimir es importante que nosotros identifiquemos la tecla suprimir o delete en el computador, y esto lo que nos va a ayudar es, por ejemplo, si yo tengo aquí en esta frecuencia de audio un elemento que quiero borrar, como está acá, seleccionarlo, le damos con un clip, lo seleccionamos, lo arrastramos y le damos suprimir, y lo que va a hacer es borrar automáticamente el audio que no queremos tener o desear. Ya lo vamos a ver en la práctica ahorita en un ejemplo. Cuando vamos a dividir, recuerden, la yuxtaposición y la superposición siempre va a estar presente en los espacios de edición que nosotros vamos a tener. Por eso es importante que la tengan clara a la hora de hacer la edición de nuestros elementos. Ahí están algunos de los atajos pues para dividir o separar los bloques o moverlos. Por ejemplo, si yo quiero mover el bloque de un audio, lo que hago es venir a esta parte superior donde aparece el nombre, lo dejo, el cursor lo dejo sobre esta franja y automáticamente me sale una manita, y lo que yo hago es correr cada uno de esos elementos para que pueda mover el audio a través de nuestro entorno de trabajo. Bueno, habíamos hablado de las figuras de montaje, las habíamos visto arriba, pero aquí nos muestra cómo quedaría nuestra frecuencia de audio con un fade in, que es la forma de onda que arranca desde el volumen 0, lo vamos a ver ahorita en el Audacity, hasta el primer plano, y aquí estaría haciendo el fade out. Pues el efecto es, aparece gradualmente desde el volumen 0 hasta el primer plano y después aparece, desvanece o sale desde el primer plano hasta el plano 0. Listo, hasta ahí se va el audio y no lo volvemos a escuchar. Ojo con la edición multipista, que es cuando vamos a mezclar, que es lo que estábamos hablando nosotros. Aquí hay un ejemplo de la voz en primer plano, la voz estaría en un primer plano y esto es una superposición, acuérdese, y en un segundo plano estaría nuestra música. Eso es como cuando los DJs están en las emisoras y comienzan a hablar, hola, bienvenidos, ¿qué tal? Esto es Tropicana. Y al fondo se escucha una cancioncita, como una melodía, y los DJs están en primer plano. Esto es como el ejemplo de cómo sería esa grabación, donde aparece la voz en un primer plano y la música en un segundo plano apoyando. Estos procesos tienen que estar acompañados de unos elementos que están dentro de la plataforma de Audacity, y es como yo importo un audio. Entonces, desde el menú ya les vamos a mostrar a ustedes cómo vamos a poder hacer ese tema de importar el audio para sacarlos desde un archivo y traerlos hacia acá. También les vamos a mostrar cómo equilibrar los planos, cómo se le baja del primer plano al segundo o al tercer plano, y cómo uno comienza a utilizar esa sincronía para que los elementos nos queden bien mezclados. Aquí es importante porque esta ruta de guardar nuestro proyecto
nos va a ayudar a nosotros cómo podemos guardar nuestros proyectos y cómo podemos trabajar con ellos. Hay dos rutas. La ruta A es para guardar el proyecto en un formato que se llama AUP, que es un entorno de trabajo de un archivo, y ahí guarda una carpeta de todos los audios que nosotros hemos trabajado en el Audacity. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo abierto mi proyecto, lo guardo en guardar proyecto como, le pongo un nombre y le doy guardar, y lo que sucede es que me guarda todo el proyecto completamente, y al otro día o cuando lo necesite podría venir a trabajar en el proyecto desde donde lo dejé. O sea, eso me permite trabajar en cualquier momento en el proyecto que guardé hoy. Y el otro es exportar, y es donde yo ya exporto el producto final. Si yo ya digo, mire, este es el proyecto mío, este es el que voy a guardar, este es el que yo voy a necesitar, el que no va a necesitar ninguna corrección, lo que hago es exportarlo, y lo exporto en dos formatos. Uno es el MP3 y el otro es el WAV. Y ahí sí ya lo puedo utilizar para enviárselo a la emisora, a la parte del podcast donde lo voy a subir, bueno, en fin, donde yo vaya a utilizar este elemento. Entonces, la ruta A es guardarlo como proyecto y la otra es exportarlo como un audio en un formato MP3 o WAV. Aquí están los formatos de exportación que son interesantes, los que habíamos hablado. El WAV es el que se utiliza mucho, es de alta calidad, no tiene una compresión como tal, pero ocupa mucho espacio. Se sirve para presentaciones en PowerPoint o en otros elementos. El MP3, la compresión pierde un poquito de calidad de audio, el peso es ligero, pero se puede enviar a plataformas, por teléfonos, bueno, en fin, cualquiera de esos elementos. Ya ustedes definen cómo quieren exportar su audio. Entonces, para que tengamos en cuenta cómo deberíamos trabajar, primero grabar la voz de manera directa en nuestro Audacity. Si queremos la exportamos, o si queremos la traemos, o bueno, de donde traigamos nuestro elemento. Limpiar la voz, quitarles baches, sonidos, silencios, ceseos, irla eliminando, hacer un proceso de corte. Hay unos que utilizan aplicaciones, por ejemplo, yo utilizo una que se llama Podcast, y lo que hace es limpiarme la voz y después la exporto y la subo y la pongo a trabajar en Audacity. Y luego es mezclar. ¿Cómo voy a mezclar yo mis elementos, o cómo los voy a trabajar yo esos elementos? Utilizando lo que hablábamos nosotros de la juxtaposición, la superposición, y también si voy a utilizar fade out, fade in, si voy a hacer un fundido entrelazado. Entonces, dependiendo de eso, yo comienzo a hacer en mi entorno de trabajo el producto que yo quiero desarrollar, que esa es como la parte ya final, casi antes de la entrega. Ya si estoy trabajando, por ejemplo, para que me revise mi profe el producto, yo lo exporto en AUP, que es el proyecto, y que el profe la revise y me diga, mira, tenés que mejorar un fade out, tenés que mejorar la mezcla aquí, o tenés que mejorar los planos. Entonces lo trabajaría en AUP y lo podría mandar también como un archivo del correo electrónico, o subirlo a una plataforma. Y si ya voy a entregar el producto final, lo exporto en MP3 o en WAV. Eso ya depende de ustedes, cómo vayan a hacer el trabajo y cómo lo vayan a desarrollar. Aquí tenemos nuestra plataforma que se llama Audacity como tal. Para que la reconozcan, este es el icono de Audacity, le dan clic y automáticamente hable el espacio. Entonces vamos a hacer un pequeño recorder, y recuerden que este es el pause, este es el play, este es el stop, el regresar, el adelantar, y este es el de grabación. Y acá en la parte superior me aparece, en la parte después de estos iconos de este entorno de trabajo, me aparece un parlantico. En ese parlantico está la configuración de audio, y aquí me dice el dispositivo de reproducción. O sea, en mi computador yo tengo estos audífonos, esta tarjeta de audio. Si quiero lo reproduzco en mi pantalla, que tiene unos speakers, o el asignador de sonido que tenga ahí. Y en los dispositivos de grabación es donde y cómo yo voy a grabar.
Por ejemplo, yo aquí tengo mi micrófono de grabación, que es el que tengo acá, y tengo otro micrófono que es de mi cámara de video. Esos son las asignaciones de los dispositivos de grabación. Entonces yo asigno por dónde voy a grabar. ¿Listo? Aquí me aparecen estos elementos donde me dice que yo puedo variar el volumen de entrada de grabación de mi micrófono y el volumen de salida de sonido de mi parlantico, o sea, de donde yo estaría escuchando. Aquí este botoncito rojo es el botoncito que me permite iniciar la grabación de mi voz. En editar nos aparecen unos elementos donde yo podría duplicar, donde yo podría pegar, dividir los bloques de audio. Realmente los que uno utiliza está dentro de los efectos, que está volumen, compresión, atenuación, la ecualización, que chévere utilizar la ecualización en los productos que estamos realizando, la latencia, la reverberación y la distorsión. Bueno, son elementos que vamos a ir utilizando. Ahora, si yo tengo un archivo que tengo descargado, entonces lo que hago es abrir y me voy a archivo, me voy a abrir y busco en las carpetas donde yo tenga, si sea en mi escritorio, o sea en descargas, o sea en equipo donde yo tengo mis audios, y yo puedo decir, bueno, yo en escritorio tengo unos elementos, o en este equipo, en tal disco, yo tengo unos elementos. Por ejemplo, si quiero música, entonces vengo, busco música, le doy selección y le doy a abrir y él automáticamente me cargaría, no sé por qué no lo hizo acá, me cargaría mi audio. Pero si de pronto no me funciona así, lo que yo hago es buscar un archivo que quiera, no sé, subir a mi espacio. Busquemos de nuevo acá en música. Y lo que hago es arrastrarlo. Entonces lo que hace uno es arrastrar el archivo de donde se encuentre y lo ubica en el entorno de trabajo. Y aquí me dice, mire, ya estoy exportando el audio, se supone que ya debería estar importado y llegaría a funcionar aquí en mi entorno de trabajo. Debería funcionar en mi entorno de trabajo. Ahí lo vemos y me aparece el audio. Entonces hay dos formas de hacerlo. La primera que le mostré, que es archivo, abrir, de nuevo buscar la canción, seleccionar y abrir, y ahí me cargaría a mí la canción como sucedió en este espacio. Y acá ya tenemos nuestra canción, le damos play. Y ahí sonaría la canción. Si yo quiero eliminar esta canción porque no la quiero trabajar, lo que hago es darle doble clic, cambia de color, se pone blanca y le doy la tecla suprimir y automáticamente desaparece mi canción. Como yo tengo en este Audacity configurado mi micrófono, lo que hago es para grabar la voz, darle rec y grabaría la voz, que es lo que estamos haciendo nosotros acá en este espacio, y ahí estamos viendo la frecuencia de cómo funciona. Acabo de oprimir una lupita, una es más y la otra es menos. Más acerca y menos aleja. Entonces ahí escucharíamos lo que estamos haciendo. Vamos a darle stop para detener la grabación, le damos regresar y le damos play y escucharíamos el audio. Darle rec y grabaría la voz, que es lo que estamos haciendo nosotros acá en este espacio, y ahí estamos viendo la frecuencia de cómo funciona. Acabo de oprimir una lupita. Listo, ahí nos estamos dando cuenta cómo funciona el Audacity para hacer la grabación. ¿Qué recomendación les doy cuando estamos trabajando con Audacity? Utilicen tres niveles. Para realizar la producción. Entonces vamos a utilizar tres canales. En esos tres canales estaría, les voy a abrir un ejemplo acá, estaría la producción de la voz. Por ejemplo, aquí en este trabajo que tenemos nosotros, en el primer canal que estoy subrayando acá, utilizaríamos la voz, en el segundo utilizaríamos los efectos y en el tercero estaríamos utilizando la musicalización. Ya lo ven acá, esa es una forma de trabajar. Escuchemos solo la voz y en el primer canal, aquí utilizo un botón que se llama solo. Cuando yo quiero escuchar uno de los canales
solamente sin la producción total. Lo que yo hago es oprimirle solo a ese canal y cambian de color las frecuencias. Las que están de color gris, las frecuencias de color gris no se van a escuchar, solo se escucharía la frecuencia de color azul, que es la que quedaría habilitada. Escuchemos. Welcome. Egresados sin filtro, donde las historias se reencuentran, las experiencias se inspiran y la comunidad de Unicamacho sigue creciendo. Entonces la recomendación que yo siempre hago es, mire, utilice el primer canal para grabar su voz, si va a grabar un producto que necesita que su voz esté ahí, y el segundo canal lo dejaría yo para los efectos. Estos son efectos sonoros, dejémoslo en solo y escuchemos los efectos sonoros. Recuerde que ahí están ubicados de acuerdo a la necesidad del audio que estamos desarrollando. Entonces la recomendación es que utilicen como tal esta forma de edición. Primero la música en el primero la voz en el primer canal. Segundo, los efectos, dependiendo de la necesidad de la narrativa que estén desarrollando en su editor de audio. Y tercero, la musicalización. Eso no es regla, pues, de que yo no lo pueda cambiar, porque realmente ya sí depende de la agilidad del editor. Yo aquí estoy utilizando un efecto de sonido al final y no está en la línea de los efectos, está en la línea de la musicalización. Pero sí lo podría subir y ubicarlo en los efectos y dejarlo ahí, y este efecto entonces sonaría de esta manera. Listo, entonces sí no es como un cinturón de fuerza, pero sí ustedes de acuerdo a la necesidad lo pueden trabajar. Y al final pues escucharíamos nosotros la música, que es la que acompaña. Aquí estamos viendo, miren esta herramienta que estoy señalando acá. Esta herramienta es la herramienta envolvente, que es la que nos da los planos a nosotros de la musicalización, de los efectos o de la música. Si yo la activo, automáticamente me salen unas líneas azulitas. Vamos a ampliar un poquito con la lupita y ampliamos acá y nos vamos a dar cuenta que aquí está en primer plano. Mire, esto lo que mide acá, esta línea azul, es que la frecuencia de nosotros está en un primer plano, o está en un segundo, o está en un plano 0, o está en un plano 3. Ahorita les muestro bien cómo funciona esto. Pero si la escuchamos, cambiamos al número rumano, que es una herramienta de selección, que es el cursor. Si la cambio y le doy play, y ahí notan que baja a un segundo plano. Entonces, todo lo que estamos viendo acá es cómo funcionan estos tres canales. Recuerden, canal número 1 solo para voz, canal número 2 solo para efectos y canal número 3 solo para la musicalización. Sin embargo, aquí estoy utilizando otro espacio para la musicalización. Aquí hay una duplicidad de audios que ahorita les cuento por qué es. Pero sí, la invitación es para que trabajen primer canal, voz, repetitivo con este tema, segundo canal efectos y tercer canal musicalización. Vamos a escuchar el audio con la conjunción del lenguaje radial, que tiene que ver con la voz, el efecto y la musicalización, y el uso de los planos, como lo habíamos hablado anteriormente, y también las figuras del montaje. Mire que aquí, que no es mentira, que le estoy diciendo la verdad, estamos utilizando, por ejemplo, un fade out. Entonces yo aquí estoy viendo, si abro la lupita, aquí me está haciendo un fade out y pasa la música a un segundo o tercer plano, y lo mismo sucede acá. Esto es un fade out y la música pasa a un plano 0 y desvanece, y aquí tenemos un fade in, y sin embargo estamos haciendo mezclas, ¿no? También estamos haciendo fundidos encadenados. Entonces, o aquí estamos haciendo un fundido. Mire que aquí termina el audio en un fade out y aquí inicia el audio en un fade in. Estos son fundidos. Aquí también hay un fundido encadenado para que lo tengamos en cuenta. Entonces sí se utilizan todas las figuras que estamos nosotros enseñando acá para desarrollar el producto. Escuchemos cómo quedaría este producto pues terminado. Welcome.
Egresados sin filtro, donde las historias se reencuentran, las experiencias inspiran y la comunidad Unicamacho sigue creciendo. Aquí conectamos emprendimiento, academia y sueños hechos realidad. Voces que construyen región, ideas que transforman futuro y egresados que dejan huella. Ponte cómodo, súbele el volumen y haz parte de Egresados sin filtro. Y ahí terminaría nuestro audio. Entonces recuerden, mire que estas herramientas son importantes tener. La herramienta de selección, que es como un número romano. Le doy clic y me aparece una línea negrita y esto me selecciona donde yo voy a trabajar. Por ejemplo, la selecciono acá y le doy play. Aquí conectamos emprendimiento. Porque desde ahí quiero comenzar a trabajar. O le doy selección acá y me voy para la lupita y abro yo. Ok, yo quiero trabajar y quiero quitar este silencio. Y lo trabajo. Estas son esas herramientas pues interesantes que debemos tener. Esta otra herramienta es la herramienta envolvente, que ahí es donde nosotros nos damos cuenta en qué plano está nuestro audio. El ejemplo está acá. Mire, yo utilizo lupita y amplío y aquí le estoy mostrando con esta que es la herramienta envolvente los planos. Si yo le doy a la herramienta de selección al número romano, deja de verse las líneas azules, que son las que me ayudan a determinar cuáles son los planos que yo estoy utilizando. Aquí, por ejemplo, regresamos a la envolvente y me dice que este efecto, porque este es un efecto de voz, está en un primer plano. ¿Qué me dice que está en un primer plano? Estos numeritos de acá, que estos son los que me dan a mí los volúmenes, por así decirlo, los planos de cada uno de estos, de la música, de los efectos, de la vocalización. Entonces, aquí mi audio se supone que está en un primer plano. Entonces, dejémoslo solo y escuchémoslo. Esta es la herramienta de selección. La pongo, le doy clic aquí. Y si le doy play. Welcome. Bueno, es que este está muy cortico. A ver, otra vez. Welcome. Listo, ya lo vemos, ya lo escuchamos y lo vemos mejor. Pero si yo vengo acá a la herramienta envolvente y le doy un clic, mire que el cursor, este cursor, esta manito, bueno, aprovechemos, la manito lo que hace es correr, ¿no? Mover. Mueve para la derecha, mueve para la izquierda, aquí lo quiero bajar o que lo quiero subir, y lo que hace esa herramienta es mover nuestro audio de acuerdo como lo necesitamos. Regresemos a los planos. Entonces vengo y mi cursor cambia de la manito, cambia a estas dos flechitas señalando la línea azul, y lo que hace es, si le doy clic, sostiene un anclaje, un puntico de anclaje, y yo lo puedo bajar al segundo plano, lo puedo bajar al tercer plano o lo puedo bajar en volumen 0. Entonces si yo lo bajo a segundo plano sería en 0.5, y si lo escucho entonces sería un poquito más bajo el volumen. Welcome. Casi no se percibe. Volvámoslo a darle. Welcome. Listo, bajo un poquito. Si yo sigo en ese mismo punto de anclaje, lo bajo un poquito, estaría en un tercer plano. De nuevo ensayamos, demos play. Baja. Activo otra vez y me voy para el volumen 0, y ahí las dos líneas se juntan y no debería haber sonido. No se escucha. Regresamos a nuestro punto de anclaje y subimos al primer plano y ensayamos de nuevo. Welcome. Ahí cambia, ¿listo? Entonces es importante tener en cuenta cómo se pueden manejar los planos. Ahí acabamos de ver los planos: primer plano, segundo plano, tercer plano o silencio. Así se maneja de esta manera con la herramienta envolvente los planos. Si yo quiero retroceder, utilizo el comando control Z y me retrocede. Control Z y me retrocede. Control Z y me retrocede. Eso, recuerden que eso fue lo que hicimos anteriormente, mostrándole los planos, y control Z, y regresamos a la posición original. Ahí acabamos de ver pues este efecto que nos puede ayudar a nosotros a utilizar los planos a la hora de edición. ¿Listo? Pendiente pues entonces. Ahora hay otra herramienta bien interesante, y es si yo, por ejemplo, quisiera duplicar uno de los audios, yo lo que podría hacer, esta X lo que hace es eliminar el canal. Aquí voy a eliminar un canal y le doy X. Al lado donde aparece el nombre del audio le doy X y me elimina un canal completo. Si yo quisiera duplicar, vamos a hacerlo con esta frecuencia que ya está trabajada acá. Lo que hago es venir, le doy doble clic, clic izquierdo, le doy editar y le doy duplicar, y lo que hace es duplicarme el audio.
y regreso acá y lo borro. Entonces lo volvemos a hacer, selección, editar, duplicar y aparece nuestra frecuencia. Si no me sirve, vengo acá y la elimino. Recuerden, la manito me sirve para subir, correr hacia arriba. No puedo ocupar otro espacio donde está otro audio, pero sí lo puedes hacer aquí de esta manera, o puedes hacer aquí el fundido encadenado para mezclar pues los dos efectos que están sonando de esa manera. Listo. Es importante tener en cuenta pues estos elementos que les voy a recordar de nuevo. Primero, en el primer canal siempre grabar la voz. En el segundo canal, por favor, utilícelo para los efectos. Recuerden que es muy importante tener cada uno de estos elementos sonoros en la producción de nuestro audio. Y de final, yo les recomendaría siempre dejar la musicalización, que les permite trabajar pues, y los planos, que son muy importantes con la herramienta envolvente, y cómo funcionan. Vamos a escuchar el audio con los planos. Recuerden, entonces mire, aquí están en primer plano. Todos estos segmentos de voz están en primer plano. Los efectos están en primer plano, pero esos efectos tienen algo, y es que no se mezclan con la voz, sino que tienen un espacio, como una pausita, que les permite a estos efectos como tal tener una participación pues también dentro del audio en un primer plano, para generar unos giros o un reconocimiento, o para generar esos visos o llamados de atención. Y mire que se encuentran en un primer plano. Y acá lo que tenemos, miren cómo se maneja esto en los planos, es mire, arranca la música en un primer plano, tiene un recorrido de los segundos que yo quiera y baja automáticamente casi que a un tercer plano, pero se sigue reconociendo y no riñe con la voz. Entonces ahí lo que estamos haciendo es una superposición, acuérdese, una superposición, y la superposición es dos frecuencias que ocupan el mismo espacio, están en el mismo espacio en diferentes planos. Pueden coincidir o no en los planos. Aquí por lo menos no hay una coincidencia en planos. Aquí está la voz en un primer plano y la musicalización en un segundo plano. Entonces esta es una superposición que estamos utilizando. Escuchemos el audio de nuevo con la intención de los planos, y los planos pues los vemos aquí representados. Para devolver siempre de regreso, y le damos la flechita para devolver y le damos el play para escuchar. Egresados sin filtro, donde las historias se reencuentran, las experiencias inspiran y la comunidad Unicamacho sigue creciendo. Aquí conectamos emprendimiento, academia y sueños hechos realidad. Voces que construyen región, ideas que transforman futuro y egresados que dejan huella. Ponte cómodo, súbele el volumen y haz parte de Egresados sin filtro. Listo, ahí está entonces este ejercicio que nos muestra un poquito cómo sería un proceso de edición. Esto yo lo podría guardar en proyecto, entonces archivo, guardar proyecto como, aquí me dice cabezote egresado sin filtro tal, y me dice que lo va a guardar en el escritorio y lo guardo. Aquí me dice el proyecto no fue guardado porque el nombre del archivo indicado se sobreescribiría a otro proyecto, inténtelo de nuevo. Me está diciendo que yo ya tengo guardado el proyecto, pero si yo lo quiero guardar para mandar el audio, lo que yo hago es archivo, exportar audio, y él me dice si lo comparto en una nube, que tendría que pagar por ella, o conectarla con mi Drive, o si en su defecto lo que hago es exportar al ordenador. Entonces yo le digo exportar al ordenador y él me abre un cuadro de diálogo y ahí me aparece el nombre del archivo, dónde lo voy a guardar, qué formato. Recuerden que hablamos de los formatos. Usted habla acá y usted dice no, yo quiero MP3, yo quiero FLAC. Bueno, aquí usted define en qué formato le sirve mejor. Generalmente yo lo trabajo en MP3, pero si quiero una mejor calidad voy y busco WAP y me lo guarda en WAP. Pero MP3 es para guardar, le doy a exportar. Me dice que ya existe un archivo, yo le voy a decir sí, que lo voy a sobreescribir, y voy y lo busco, y entonces ya me aparece el cabezote de egresados, y le doy clic acá y me sonaría. Egresados sin filtro. Bueno, esa es la voz.
no, esa es la voz. Aprovechemos la voz para que hagamos otro ejercicio acá ya en nuestro espacio abierto. Entonces saco la voz que tengo yo acá. Esta es una voz que ya he trabajado, que está limpia. Egresados sin filtro, donde las historias se reencuentran, las experiencias inspiran y la comunidad unicamachos. Este como tal no tiene un tratamiento, o sea, no le he hecho un tratamiento, pero lo que podríamos hacer para que tengan en cuenta es duplicar el audio, ecualizarlo, darle cuerpo y podríamos hacer una serie de efectos con él ahí para tenerlos en cuenta. Entonces póngale cuidado, lo que vamos a hacer aquí es seleccionar el audio, doble clic, azul, voy a editar, le doy duplicar. En esta parte donde está el nombre del cabezote y estos tres punticos le doy clic y le digo hacer pista estéreo. Entonces ahí me lo acaba de cambiar de monofónico porque estaba en monofónico a estéreo. Entonces regresemos, control Z y ese fue el audio original que yo traje en monofónico. Ahí estaría en monofónico con una calidad pues no estéreo. Pero si lo quiero convertir en estéreo, doble clic, de nuevo repito, editar, duplicar, tres punticos y hacer pista en estéreo. Ahí lo tengo en estéreo. Egresado sin filtro. Listo, pero a esto le falta ecualizar. Entonces, pendientes porque vamos a utilizar unos efectos que yo sé que les van a servir. Y es que seleccionamos de nuevo azul, vamos a efecto y busco algo que se llama ecualización y filtros. Aquí está uno que se llama ecualización de filtro, que es lo que me va a dar a mí los brillos. Yo voy a valores predeterminados, valores originales y busco acá realce en agudos, le doy clic y me queda la frecuencia de esta manera. Ya lo hago y le doy a aplicar y la frecuencia me cambia y le da un poquito más de brillo a mi voz. Egresado sin filtro, donde las historias se reencuentran. Si yo quiero un poquito más de graves, entonces vengo a efecto, otra vez de nuevo ecualización de filtros, ecualizador gráfico, le doy clic y este es otro ecualizador. Busco el predefinido en ajustes, le doy original y busco realce de graves, le doy clic y lo que me aparece es que me da en las frecuencias graves un realce y le doy a aplicar y la voz cambia con los realces. Egresado sin filtro, donde las historias se reencuentran, las experiencias inspiran y la comunidad unicamacho sigue creciendo. Aquí conectamos. Como siempre uno se equivoca, pero siempre hay corrección. Entonces ahí ya estamos haciendo un tema bien interesante que es para darle brillos y graves a nuestra voz o a cualquier elemento pues que vamos a utilizar ahí. Puede ser un efecto, puede ser música, lo que sea. Cuando voy a efectos y comienzo a utilizar volumen y compresión, lo que yo puedo aplicarle es amplificar, si quiero amplificar la voz, y él por defecto me va a dar, aquí me dice que hay una reducción, que tengo que bajarle a menos 1,3 decibeles a esta voz para que quede como en el estándar. Si yo la aplico nos vamos a dar cuenta que baja el volumen. Ok, listo. Ahora si yo quiero comprimir, busco volumen, compresión, voy al compresor, a valores predefinidos y ajustes, valores originales, y aquí me sale un cuadro de diálogo con un listado de compresiones que yo podría utilizar. Por ejemplo, voz principal. Entonces le doy clic, aplicar, y lo que hace es que me reduce los picos, ¿sí ven? De los decibeles y me estandariza un poquito la voz y la escuchamos y cambia. Egresado sin filtro, donde las historias se reencuentran, las experiencias inspiran y la comunidad unicamacho sigue creciendo. Aquí conectamos. Aquí, por ejemplo, vemos que este es el medidor de reproducción del audio, y generalmente uno trata de que el volumen del audio no sobrepase los 18, porque si yo voy a enviar este audio para que otra persona lo trabaje, debería estar aquí casi que en un 70% para que la otra persona, si hay que subirle, bajarle o agregarle algo, la pueda trabajar pues casi como hasta el 100, pero generalmente se graba para que la voz quede o el volumen como tal de la voz no pase de este rango de 18. Y aquí lo podemos manejar. Y la comunidad unicamacho sigue creciendo. Aquí conectamos. Listo, entonces eso es lo que se puede hacer a grosso modo. Si yo quiero meterle un efecto, como dicen, ya esta voz aquí selecciono, le doy clic y arrastro y selecciono mi voz, y si le hundo suprimir,
borro el audio y si le hundo control Z regresa el audio. ¿Listo? Entonces ahí lo que podemos hacer nosotros es utilizar este elemento para borrar alguna frecuencia de audio. Si con la herramienta de selección yo llego acá, le doy clip y le doy el clic derecho, lo que hago es dividir el bloque y lo separo, que estos son tips, separo mi audio y lo pego. Si yo lo quiero unir, selecciono con el clic izquierdo y le doy clic derecho y le digo unir bloques y me une de nuevo el bloque. ¿Ya? Ahora vamos a ver aquí cómo aplicarle efectos. Entonces selecciono mi audio, me voy a efectos y aquí me aparece latencia y reverberación. Entonces me dice que un eco y voy otra vez de nuevo a valores y valores predefinidos y determinados y bueno, yo ahí busco qué efecto le quiero dar o qué latencia, 10, 20, 30 y entonces me la transforma y hago una vista previa. Aquí conectamos. Y depende pues cómo funciona el efecto, ahí se lo aplica. Veamos por acá otro efectico que es el de reverberación con valores predeterminados originales y aquí me aparecen los ambientes de acústico, cómo sonaría. Aquí conectamos. Vamos a dar un espacio, control Z y busquemos una, por ejemplo seleccionamos el audio con el clic izquierdo, arrastramos con el clic sostenido hasta el espacio donde queremos trabajar. Siempre que voy a hacer un cambio, generalmente me lo subraya en azul. Usted puede cambiar los colores. Le voy a efectos, voy a reverberación, selecciono valores predefinidos y ajustes y valores predefinidos originales. Entonces acústico, entonces yo le doy aquí clip. Siempre utilicen la vista previa antes de darle a aplicar. Egresados sin filtro, donde las historias se reencuentran, las experiencias inspiran y la comunidad única. Entonces yo no quiero entonces regreso otra vez acá, valores predefinidos originales, busco uno, no, yo quiero un cuarto de baño y le doy una vista previa. Egresados sin filtro, donde las historias se reencuentran, las experiencias inspiran y sigo buscando si quiero darle pues como otro sonido diferente. A una iglesia o una cueva profunda. Bueno, ustedes definen dependiendo del efecto que quieran utilizar. Esto es para la voz. Bueno, esto le sirve para efectos, voz y demás, donde usted lo quiera aplicar. Realmente no tiene como una distinción de. Egresados sin filtro, donde las historias se reencuentran, las experiencias inspiran Ya ustedes definen, ¿no? Ustedes definen. Si no le gustan nada de esos efectos, control Z, él regresa y pues otra vez busca cómo puede utilizar su efecto. Entonces lo importante es eso, ¿no? Que sepan utilizar las herramientas. Ahora vamos acá en este mismo bloque y regresamos a esta herramienta que es bien interesante, que es la envolvente, y yo podría aquí hacer un fade in y un fade out con anclajes. Entonces yo le vengo acá, le doy un anclaje, le doy clic y vengo al inicio de la frecuencia y voy cerrando y lo que hago es aquí un fade in. Egresados sin filtro, donde las historias se reencuentran. Lo mismo puedo hacer acá y vengo y hago un clip acá y bajo este otro y haría un fade out, que estas son las figuras del montaje que les estamos contando. Comunidad Unicamacho sigue creciendo. Aquí conectamos. Listo, ahí les estoy dando un ejemplo de lo que sería un fade in, un fade out, y si yo quiero hacer un fundido con estas dos frecuencias, vengo y hago esto, selecciono de esta manera y de acuerdo a las figuras que les habíamos mostrado, estamos haciendo un fundido. Sigue creciendo. Aquí conectamos emprendimiento, academia y sueños hechos realidad. Listo, aquí tienen un fundido, pero si yo quiero hacer un fundido encadenado, lo que puedo hacer es de la siguiente forma: tener nuestras frecuencias. Y lo que estaríamos haciendo es, acuérdense que el encadenado es la mezcla de las dos frecuencias en un punto. Aquí tendríamos un fundido encadenado funcionando. La comunidad Unicamacho sigue creciendo. Emprendimiento, academia y sueños hechos realidad. Entonces ahí tendríamos un fundido encadenado para que recuerden esa figura. Esto es algo bien interesante. Por resolución sería acortar de esta manera y la frecuencia terminaría así,
por resolución. Eso que utilizamos ahí es otro recurso bien interesante para correr o recortar nuestros audios. Súbele el volumen. Ahí terminaría por resolución de un solo corte. Súbele el volumen. Ahí están entonces algunos de los elementos que nosotros utilizamos a la hora de editar un audio o a la hora de producir. Recordamos los planos: primer plano, clip, segundo plano, que sería acá, y un tercer plano que sería más cercano al punto cero, casi que de el volumen cero. Entonces esos son los planos, cómo los manejaríamos nosotros, y estos son los elementos básicos de la edición de audio. Recuerden cacharrearle, trabajarle el archivo, los efectos como tal, qué efectos podría utilizar y las herramientas, pero realmente lo más básico es lo que les acabo de mostrar, y ya es el uso de su imaginación y de los recursos. Utilícenlos sin miedo, no van a tener ningún inconveniente a la hora de desarrollar pues su producto de audio. Ahí les voy a dejar también unas presentaciones para que las tengan pendientes para que hagan sus productos de audio. Cualquier cosa estamos hablando, le dicen a los profes y nos conectamos. Bueno, muchas gracias.